Austin no ha sido simplemente una carrera más en el calendario de 2026 de este inicio de mundial, ¿no? Ha sido probablemente el primer escenario realmente revelador del nuevo orden competitivo de MotoGP. Circuito exigente, técnico, completo, que tradicionalmente ha servido un poco para separar el ruido de la realidad cuando llegamos a este punto, ¿no? Tercera, cuarta carrera. Lo que ha dejado claro este fin de semana es que Ducati, por primera vez en años, ya no marca el paso. No es una sensación puntual, no es una anomalía, es realmente una tendencia. Porque hasta ahora se podía argumentar que Tailandia había estado condicionada por factores externos, o que Brasil no era representativo por todo lo ocurrido con el asfalto y las condiciones. Pero Austin no deja margen a la duda. En igualdad de condiciones, en un circuito que exige en todos los aspectos, frenada, paso por curva, tracción, gestión de neumáticos, Aprilia ha sido superior. No de forma puntual, sino estructural. Lo dicen los resultados, lo dicen los ritmos y lo más importante, lo dicen las sensaciones. Mientras Aprilia encadena victorias y vueltas lideradas con una naturalidad que empieza a recordar a la Ducati de los últimos años, Borgo Panigale se acumulan las preguntas, porque el problema no es perder, el problema es no entender por qué estás perdiendo. Y eso es lo que empieza a percibirse, en cierta forma. Durante los test de pretemporada, Ducati seguía siendo la referencia, no había dudas. La base técnica seguía siendo sólida, el paquete competitivo parece continuista y fiable. Pero la realidad de las carreras está mostrando otra cosa. La GP26 no está siendo una evolución clara respecto a la GP24 o GP25. Y en MotoGP, cuando no avanzas, pues sueles retroceder. Y ese es el punto crítico en el que estamos viviendo ahora mismo en MotoGP, ¿no? Porque mientras Ducati ha dado unos pasos pequeños, 1 o 2 décimas según reconocen desde dentro, Aprilia ha encontrado una ganancia mucho mayor, 7 u 8 décimas en términos globales. Una diferencia enorme en un campeonato donde cada milésima cuenta, cada décima cuenta, está todo muy apretado. Eso al final se traduce en algo mucho más importante que el tiempo por vuelta. Se traduce en control de carrera. Aprilia hoy puede elegir cuándo y cómo atacar. Ducati no. Ducati esto ahora mismo no puede hacerlo. El caso de Marco Bezzecchi es el mejor ejemplo. No solo está ganando, está dominando, liderando vueltas, gestionando carreras, imponiendo ritmo. Eso no es solo mérito del piloto, que lo tiene, ¿eh? Es la consecuencia directa de una moto que funciona en todas las fases, entrada, paso por curva, aceleración y sobre todo gestión de neumáticos. Solo hay que ver, por ejemplo, a Ogura, ¿no? El pobre mío que tuvo ese problema técnico a la parte final de la carrera, pero que venía para hacer podio. Lo normal es que en Cota hubiesen sido 3 Aprilia ocupando el podio en la carrera del domingo, viendo cómo venía Ogura, ¿no? Con lo cual, eso ya es un claro indicador de que realmente la moto está a otro nivel en ese sentido, ¿no? Está muy por encima del resto. Si no, sería imposible que consiguiese ponerse a esa altura también a Ogura, ¿no? Y aquí al final es donde empieza a aparecer una de las grietas más evidentes, ¿no? En Ducati, en cuanto al tema del neumático, ¿no? Porque si algo ha dejado Austin es una imagen muy clara. La de Mosedici, la GP26, depende demasiado del neumático trasero. Lo reconocía Pecco Bagnaia sin rodeos. Esta moto necesita girar apoyándose en el tren trasero. Y eso, en condiciones de carrera, tiene un coste altísimo. El desgaste se dispara, la estabilidad desaparece y en las últimas vueltas el rendimiento cae en picado. No es un problema estructural, sino que parece más, no es un problema puntual, mejor dicho, sino que parece más un problema de concepto, ¿no? Cuando una moto te obliga a pilotar de una determinada manera para ser rápida, acabas limitando un poco a ese piloto, ¿no? Y obviamente aquí no todo el mundo es Marc Márquez, ¿no? Como para poder adaptarse a lo que le venga, ¿no? Esto no es nada nuevo. Esto es algo que sabemos de siempre, que hemos comentado siempre. Sin embargo, Gian Antonio está consiguiendo asomar la cabeza, ¿no? Al final el resultado es el que vemos, ¿no? Pilotos que se quedan sin goma, sin confianza, pilotos que se quedan sin margen de maniobra durante la carrera. Mientras tanto, Aprilia, todo lo contrario, parece haber encontrado el equilibrio perfecto, ¿no? Ahora mismo en su RSGP 26. Otro punto clave está en la evolución durante el fin de semana. Ducati, históricamente hemos visto que ha sido capaz de construir rendimiento sesión a sesión, de afinar el paquete hasta el domingo. Pero ahora ese rol lo ha asumido un poco Aprilia. La RSGP mejora con el paso de las sesiones, entiende mejor el neumático, se adapta mejor a los cambios de pista. Y eso, pues, no es casualidad, es estructura, es método, es trabajo acumulado. En Ducati, en cambio, empieza a aparecer cierta sensación de estancamiento, como si el pico de desarrollo
se hubiese alcanzado en el 2024 y desde entonces haya sido más mantener pequeños ajustes, pero no reinventar. Y hay que decirlo, yo lo dije, recuerdo, en los test de Valencia, cuando vimos a esa Aprilia que había cambiado ese paquete aerodinámico, que ya Aprilia terminó muy bien el año, y por eso yo pensaba que iba a ser un camino más continuista, ¿no? Sobre todo porque estamos en el 26 y en el 27 también hay un cambio de reglamento. No pensaba que fuese a hacer mucha revolución Aprilia. Sin embargo, lo hizo. Sin embargo, decidió reinventar un poco. Incluso estando en una posición ya cómoda, una posición ya, pues, la verdad que competitiva. Y eso también te dice mucho, ¿no? De la marca Enoale, ¿no? Y al final, en un campeonato como MotoGP, donde todos van evolucionando constantemente, el quedarte ahí sin haciendo solo pequeños ajustes es un riesgo enorme, porque el resto, como decimos, no espera. Y mientras todo esto va sucediendo a nivel técnico, hay otro factor que agrava la situación. El estado de su principal baza, de Marc Márquez, no está al 100% y eso, en el contexto actual, pesa más que nunca. Pero ese es otro debate, uno que va más allá de la moto y que inevitablemente condiciona todo, absolutamente todo lo que estamos viendo en pista. Y es precisamente ahí donde todo se vuelve aún más complejo para Ducati. Porque si en otros momentos de su historia reciente la moto era capaz de sostenerlo todo, de tapar incluso carencias, de elevar el rendimiento medio de cualquier piloto que se subiera a ella, hoy esa red de seguridad no parece que esté. Hoy la Ducati necesita al piloto, y no al piloto al 90%, necesita al piloto al 100%. El gran problema que tiene Ducati, uno de sus grandes problemas, es que ese piloto, Marc Márquez, no está ahí todavía. Y obviamente estoy absolutamente de acuerdo con Tardozzi con que no pueden depender del talento de Marc Márquez para sacar las castañas del fuego siempre. Sin embargo, la realidad actual es que les vendría muy bien tener a Marc Márquez al 100% para precisamente que diese otra sensación todo lo que estamos viviendo, ¿no? Esto no es una percepción externa, es algo que se ve en pista y que además se reconoce desde dentro del propio equipo, vaya. Hay momentos en los que aparece el Márquez de siempre, ráfagas de ritmo, adelantamientos agresivos, capacidad de abrir hueco en pocas vueltas, pero no es constante. Y en MotoGP al final la constancia es lo que marca la diferencia entre luchar por el podio o quedarse en tierra de nadie. El mismo Marc Márquez decía al micrófono de Izaskun que él considera que realmente son pequeños cambios, un pequeño pasito lo que tiene que hacer Ducati para volver a estar ahí, para volver a estar en la posición de poder luchar por todo. La realidad es que ahora mismo ese paso y medio o 2 pasos lo tiene dado Aprilia. Y ya hay poca excusa, no hay realmente ningún tipo de justificación, o sí, o de excusa, podríamos decir, para intentar construir alrededor una justificación de la situación de Ducati, de Marc Márquez y demás. No la hay. Aprilia está siendo superior y ya está. Chapó por la casa de Enoale, bravo, y hay que aplaudirles porque lo han conseguido, ¿no? Aunque sea al final del reglamento. Y al final Austin, pues, fue el escenario perfecto. Fue un ejemplo perfecto. Cada vez que Marc encontraba pista limpia, su ritmo era competitivo, capaz de rodar al nivel de los mejores. Pero en cuanto entraba en tráfico, en cuanto tenía que esforzar las primeras vueltas, como decía él, todo se le complica. No solo por la moto, sino por una limitación física que sigue presente, especialmente en los momentos más exigentes de la carrera. Cuando va con el depósito lleno y demás, le cuesta mucho más, ¿no? Los neumáticos nuevos, depósito lleno, le cuesta mucho más a Marc Márquez. Y físicamente le tira mucho más. En el momento en el que ya físicamente, con el neumático ya empieza a estar más rodado, no le tira tanto, no le exige tanto físicamente llevar la moto, puede pilotar con más solvencia y puede ser más rápido. Pero claro, eso ya te condiciona mucho toda la carrera, ¿no? Te condiciona muchísimo. La situación actual de Marc es esta. Él mismo lo dice, ¿eh? O sea, que no es una cosa que yo esté aquí diciendo un poco. El mismo Marc Márquez es el que ha dicho, el que ha mencionado esto, ¿eh? O sea, que no es una cosa. Pero bueno. Marc decía realmente, y lo explicaba sin rodeos, que necesita sobrevivir a las primeras vueltas para poder competir al final. Y claro, eso es empezar con una desventaja enorme, ¿no? Porque estamos viendo que Aprilia no espera. Aprilia intenta golpear desde el principio, un Bezzecchi, salgo primero, me voy primero, marco mi ritmo y gestiono la distancia. Y la carrera se está viendo que se están empezando a decidir en los primeros compases, ¿no? Llegar fuerte al final quizás ya no sea suficiente. Y aquí es donde se cruzan los dos problemas clave de Ducati. Una moto que exige demasiado el neumático trasero y un piloto que no puede exprimirla desde el primer momento. La combinación es peligrosa porque limita la estrategia, condiciona la carrera y sobre todo te obliga a ir siempre a remolque. Mientras tanto, Jorge Martín y Marco Bezzecchi ejecutan carreras desde el control, sin estrés, sin picos, sin depender de milagros. Y eso al final es lo que define a una moto campeona. El contraste es absolutamente evidente. Pero vuelvo a decirlo, mi sensación, por lo menos, puedo estar equivocado, pero mi sensación es que
Y creo que Marc lo piensa así, ¿eh? Yo creo que Marc, incluso aun con las diferencias que puede haber de la moto a día de hoy, yo creo que un Marc, estando al 100%, sí podría luchar y pelear. No te digo que hubiese ganado alguna de las 3 carreras estas, pero creo que sí estaría ahí luchando por la victoria seguro y mucho más cerca. Es la sensación que tengo. Sobre todo aquí en Austin. Sobre todo aquí, en el primer sector a nivel físico se notaba que perdían muchísimo, muchísimo, muchísimo. Para mí la verdad que no creo que sea nada de la moto. La moto es mejor, la moto es mejor. El mismo Marc lo decía y lo sigue diciendo, la moto es mejor. Él siente que tiene el mejor paquete en moto, equipo y demás para poder conseguirlo. Y el mismo Marc también mencionaba que no, que obviamente solo han pasado 3 carreras, que ni mucho menos esto se puede dar por perdido ni nada, ¿eh? Aquí hay que luchar, hay que ir a por todas y hay que seguir con ese pensamiento, ¿no? Pero claro, es cierto que durante años pues se fue construyendo el relato que era bastante cierto realmente de que Ducati había alcanzado un nivel técnico que le permitía dominar independientemente del piloto. Pero ahora con un rendimiento más igualado, ese relato ya se tambalea, porque cuando la ventaja técnica desaparece, todo vuelve a lo esencial: adaptación, confianza, equilibrio. Y ahí Aprilia está ganando la partida. Esto no significa, obviamente, que Ducati esté fuera del campeonato, ni mucho menos. Quedan muchas carreras, muchos circuitos y sobre todo queda margen de reacción. Entre comillas, el test de Jerez aparece como un punto de inflexión clave, una oportunidad para entender, corregir y evolucionar. Pero el tiempo corre y los puntos se van yendo. Y hay un factor que para mí es absolutamente clave ahora mismo que no se puede ignorar: 2027. Mientras Ducati necesita reaccionar en el presente, también está obligado a mirar al futuro. El cambio de reglamento, el desarrollo de la 850, la redistribución de recursos, todo eso juega en paralelo y cada decisión que se toma ahora pues tiene impacto directo en lo que viene. Y para mí hay un punto aquí con respecto a esto que creo que también es interesante pensar o como mínimo reflexionar sobre ello, o imaginarse, especular un poco, que es que yo, honestamente, si yo fuese Aprilia, a día de hoy, yo lo enfocaba todo a este año. Estamos en una posición que en el 27 nadie te dice que vayas a estar ahí por muy bien que estés ahora. Yo si fuese Aprilia iba a muerte ahora mismo a cerrar el 2026 e intentar conseguir el título este año en el 27, que sea lo que Dios quiera. Sin embargo, Ducati viene de haber estado dominando los años anteriores. Le gustaría, obviamente, cerrar este año igual, llevándose el título, pero está en una posición en la que ellos posiblemente sí quieren apostar por ese 2027 más que Aprilia incluso, ¿eh? La verdad, que no estoy diciendo que Aprilia no quiera apostar. Sin embargo, la situación, la realidad, el contexto de cada uno, de cada fábrica es muy distinto. Uno está ante una posibilidad histórica para ellos en la categoría reina. Ducati podrían perder este título, pero bueno, llevan ganando muchos años títulos y no digo que sea conformista, pero desde luego la ambición, la motivación, el decir a lo mejor pues lo ponemos todo en este año, está más en la balanza posiblemente del lado de Aprilia, de la casa de Noale, ¿no? Y yo creo que esto no es una locura pensarlo. Creo que puede que vayan ahí un poco los tiros por ese lado, ¿no? Y creo que al final eso también es una también de las dificultades con las que se enfrenta Ducati este año, ¿no? No se trata solo de mejorar una moto, se trata de decidir hacia dónde va el proyecto ahora mismo. Por eso Austin deja una sensación que va más allá de los resultados. No solo es que Aprilia esté delante, es cómo está, con claridad, con consistencia, con varios pilotos, con una estructura que parece haber encontrado el momentum. Y Ducati, por primera vez en mucho tiempo, está en la posición contraria, buscando respuestas. Y en MotoGP, la verdad es que cuando empiezas a hacerte preguntas, es que alguien posiblemente haya encontrado ya las soluciones que tú aún estás preguntándote cómo encontrarlas o cómo buscarlas, ¿no? Vimos a esa evolución del paquete aero en la parte trasera, que se ha visto que a los pilotos les ha gustado. No sé en cuánto influirá eso, pero lo estuvieron usando desde el FP2 hacia adelante, en la sprint, en la carrera del domingo. Pero se nota que le falta. El Gran Premio de Jerez será una cosa, el test será otra. Estaremos muy atentos a ese test de Jerez, a ver qué es lo que sale, qué es lo que nos va a decir esto y si se puede sacar algún tipo de conclusión después de esos test de Jerez. Pero bueno, sea como sea, tiene pinta de que podemos tener una temporada apasionante, porque no solo está Aprilia ahí con Bezzecchi, también está Jorge Martín, con lo cual podemos tener un duelo bonito ahí. Marc Márquez, cuando se recupere, seguro que va a dar guerra. No sé si Ducati conseguirá dar ese saltito, ese pasito, ¿no?, hacia adelante, que hay distancia, se nota. A Aprilia se le ve muy bien. No una distancia súper sideral, pero sí se les ve por delante, la verdad. Se les ve por delante con consistencia. No como algo puntual. Así que hay trabajo por delante. Obviamente no se puede dar un mundial por perdido, menos a un piloto como Marc Márquez, sobre todo teniendo en cuenta que no está al 100%, pero sí que tiene por delante una empresa difícil, el piloto de Cervera, esta temporada. Desde luego muchos no pensábamos, me incluyo, que esta temporada fuese a ir por estos derroteros. Sin embargo, es por donde va y contaremos lo que ocurra.
¿Conseguirá Ducati darle la vuelta a esto? ¿Conseguirá Gigi Dall'Igna darle la vuelta a esto? Pues tengo mis dudas. Tengo mis dudas. Así, por cerrar un poco ahora, tengo mis dudas porque hemos visto un poco ese estancamiento, ¿no? A nivel aero, en los últimos años no han conseguido darle la tecla con las nuevas introducciones que habían hecho en los paquetes aerodinámicos. Que lo consigan ahora, estando atrás, pues podría ser. No digo que no. No digo que no lo puedan conseguir, pero si en estos últimos años les ha costado dar pasitos hacia adelante, no sé yo si ahora en unos meses lo harán. Sea como sea, estaremos aquí en el canal contándolo, con todos vosotros apoyando como siempre, que os agradezco de corazón que estéis apoyando el canal como siempre. Ya simplemente deciros que le deis al like si no se lo habéis dado, suscríbete si no estás suscrito y dale también al botón del hype que también ayuda muchísimo. Muchísimas gracias a todos como siempre y nos seguimos viendo por aquí por el canal. Chao.